mejor dicho, vamos a continuar con el manejo de archivos. Y estas son algunas reglas para los nombres que ya las estuvimos hablando, pero que les quede escrito, esto sería interesante, ¿sí? Esto de la cantidad de caracteres es relativo, pero es conveniente que la cantidad de caracteres que tenga el nombre de archivo sea entre 1 y 255. No se puede, pero no se puede utilizar la barra y el carácter null en cualquier nombre de archivo, ¿sí? Porque la barra indica la raíz del sistema. Por lo tanto, está separando directorios. Tampoco es recomendable utilizar los caracteres especiales que Linux utiliza para otros comandos, como el signo igual, la barra inclinada al revés, el acento circunflejo, la virgulilla, comilla simple, comilla doble, comilla inclinada, que no me acuerdo esta si es la francesa o la inglesa, asterisco, punto y coma, guión, signo de pregunta, corchetes, paréntesis, signos de admiración, me estoy tratando de acordar todos los nombres, ampersand, repetí la virgulilla, mayor y menor. Fíjense que todos estos símbolos, que son símbolos especiales, no son convenientes de usar porque Linux los utiliza para otra cosa. Entonces, en el nombre de archivo les va a permitir poner el nombre, pero después cuando nosotros empecemos a ejecutar comandos y tengamos que usar estos comandos, quizás tengamos problemas al ejecutarlos. Entonces, se recomienda no utilizarlos. Linux es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, que las diferencia. Por lo tanto, estos tres nombres de archivos que ven aquí, nota, txt y nota txt, que tienen mayúsculas y minúsculas en diferentes posiciones, son nombres de archivos diferentes. Obviamente, si están en directorios diferentes, también van a ser nombres diferentes, pero si estuvieran en el mismo directorio, los tres archivos serían tres archivos de nombre diferente, por lo tanto, entre sí no tendrían ningún tipo de relación. Vamos a empezar con el tema de bloque, índice o inodo. Yo no sé si empezaron a hablar con la profe Serna en el teórico de la forma de implementación de archivos. Sí. Cuéntenme un poquito. ¿Sí empezaron? Sí, estuvimos viendo hasta directorios la semana pasada. Hasta directorios. ¿Pero vieron algo de nodos? Sí, me parece que también. Algo, bien. Hablamos, profe, pero nos no explicó. definimos Sí, exactamente. no. Han visto la parte de operaciones con archivos y directorios y operaciones con directorios. Sí, y también explicó un poco de cómo eran los inodos, o sea, abrió la máquina virtual y nos mostró cómo era, más o Bien, menos. perfecto, bien. Entonces ya están más o menos sabiendo de qué se trata esto y vamos a tratar de ver un poquito más. El inodo, por lo tanto, según lo que han visto, es un número. Ustedes ya lo vieron, que está asociado ese número a un archivo. Ese inodo identifica a un archivo. Es único en todo el file system. Es decir, que yo no puedo repetir el número de inodo de un archivo a otro. Cada inodo tiene asociado cada archivo tiene asociado un inodo que no solamente es un número. Nosotros lo visualizamos como un número, pero en realidad es una estructura, ¿sí? El inodo es una estructura que contiene los atributos del archivo. ¿Cuáles son los atributos del archivo? ¿Dónde los vemos? ¿O cuáles serían atributos de un archivo? ¿Qué les parece a ustedes? Cuando hacemos un ls, o sea, le hacemos un comando ls. ls menos l. ¿Sí? Porque con el ls no vemos nada más que el nombre del archivo. ¿Mm? El ls menos l sí me muestra los atributos. ¿Por qué digo esto? Porque el ls me muestra solamente el nombre. El nombre no es un atributo que lo vea con el ls menos l. El nombre lo veo cuando yo hago un listado del directorio. Cuando yo hago un listado de directorio,
encuentro esta estructura. El número de inodo y el nombre. Siempre que yo liste un directorio, voy a tener esta estructura. Nombre de archivo y nodo. Cuando hago una referencia a un nombre de archivo, busco cuál es el inodo correspondiente y de ahí voy a la estructura de ese inodo que tiene acá el número cargado y en esa estructura encuentro los atributos. Por lo tanto, por eso digo que el nombre no es un atributo. El nombre es el atributo que está, perdón, el nombre es una identificación del archivo que nos resulta más simple a nosotros los usuarios para recordar. Pero si fuera por identificar el archivo, el que lo identifica es el inodo, porque no se repite nunca. En esa estructura que está aparte, que está en un bloque de archivos, guardado en un sector del file system, el inodo guarda todos los atributos como el tamaño, la fecha de creación, el usuario dueño, el usuario grupo, perdón, dije usuario dueño, el dueño, el grupo, los enlaces, los permisos o bits de seguridad que tiene ese archivo. Todo eso está guardado en el inodo. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un ls-l de un directorio, lo que estamos haciendo es ir al directorio, buscar todas las listas de estos archivos que tengo acá, o sea, todos los nombres de ese archivo que está dentro de un directorio. De cada archivo busco el inodo, por cada inodo busco los atributos y hago ese listado. Fíjense que quiero que reaccione mi máquina virtual. Ahí está. Oh. Tengo que liberar la pantalla, si no, no puedo. No sé si es con este mouse que me pasa siempre. Ahí está. Me había olvidado de compartir. ¡Ay! Estoy compartiendo solamente en la máquina virtual. Bueno, tengo que dejar de compartir. Perdón, eso fue lo que pasó. Que estaba compartiendo solamente una pantalla. Pero, compartir. Ahí está. ¿Están viendo la máquina virtual ahora? Sí. Bien. ls, enter. Eso es listar un directorio. Fíjense que me aparece la lista de archivos que yo tengo. No me aparece el número de inodo. Pero en este ls, yo lo que estoy haciendo es mostrar de un directorio, que en este caso es el directorio actual y que está por defecto, el directorio /home/sandy, me muestra solamente esa lista, y vuelvo a la filmina, que les dije recién. Busca el directorio y me muestra el nombre del archivo. Cuando yo hago un ls-ini, inodo nombre de archivo, de nuevo estoy listando completa esta estructura. Nombre de archivo y nodo. El cambio se da cuando yo hago un ls-l. Cuando hago un ls-l, lo que estoy haciendo es, empiezo acá, busco los nombres de archivo de este directorio.
ALU, alumnos, archi. De ese nombre busco los inodos. Por cada inodo, que sería en este caso del directorio ALU o del archivo alumno o del archivo archi, etc., busco dentro de ese inodo estos atributos. Tipo de archivo, permiso, enlace, dueño, grupo, tamaño, fechas de creación, y los muestro. Por lo tanto, esta lectura del ls-l son dos pasos. Leer el directorio por un lado, leer cada uno de esos archivos, buscar el inodo de cada uno de esos archivos, abrir el inodo para sacar esta información. ¿Sí? Entonces, tiene que quedar claro que yo tengo dos estructuras. Una la estructura de directorios y otra la estructura inodo. Cada vez que accedo a un archivo. Perfecto. Ya vimos cómo visualizar el inodo y cómo visualizar los atributos. ¿Preguntas? Esto a mí particularmente me costó entenderlo desde un comienzo. Lo tuve que leer, volver a leer hasta entenderlo. No sé si yo fui clara, porque por ahí me parece que lo complico demasiado cuando se los explico, pero no sé si fui clara y con la explicación de la profesora si aportó o los confundió más. Nadie dice nada. Bien, avanzo entonces. Profe, ¿el número de inodo tiene una, ¿cómo se dice esto? No sé, ¿una secuencia o un orden? ¿Sí? ¿O es un número Sí, random, digamos? ahora yo no les voy a decir cuál es el número máximo de inodos, pero los números de inodos son una cantidad finita, ¿sí? Son muchos, obviamente, pero es una cantidad finita. Cuando nosotros veamos más adelante la parte de discos, vamos a darnos cuenta que hay un sector en el disco que está asignado para los inodos. Todo ese sector tiene el inodo 1, el inodo 2, el 3, el 4, el 5, el 6, hasta el máximo que no sé en este momento cuál sería. Tendría que averiguarlo ahora porque no lo recuerdo. Es un número grande. Dependiendo del tamaño del disco, y también obviamente depende del sistema de archivos, hay un número finito. O sea, no es algo que yo puedo crear hasta que se me ocurra, ¿no? Son muchos inodos, pero tiene un número que se termina. Y cuando nosotros borramos un archivo, lo eliminamos del file system, ese inodo se libera. Por lo tanto, ese inodo liberado puede permitir que otro archivo lo use, un archivo nuevo que genere. Al comienzo del disco están los inodos, después del sector de arranque de la MBR. No sé si iba por ahí la pregunta, pero... Sí, iba por ahí. Bien, gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Avanzamos? Profe, un inodo, ¿se me Sí. escucha ahí? A ver, ¿sería como un bloque en donde se almacenan los atributos? Es un bloque completo del disco donde guardo toda la información del archivo. No solo, y gracias por preguntarme porque me olvidé de decirles esto, no solo tiene los atributos, también tiene campos que guardan los sectores de disco donde está guardada la información del archivo. Es decir, en el inodo no está el contenido. En el inodo solamente está la caracterización del archivo. Y en esa caracterización, que yo le llamo atributos, están las direcciones de los bloques donde está la información que contiene el archivo.
Por ejemplo, si nosotros hicimos un archivo de texto donde escribimos una carta, el texto de la carta no está en el inodo. En el inodo tengo qué fecha se creó, quién lo creó, cuál es el grupo al que pertenece ese archivo, qué permisos tiene, si de lectura, escritura o ejecución, etcétera, etcétera. Y además tiene direcciones de disco, direcciones de bloque de disco, en donde está el contenido de la carta. Por lo tanto, cada vez que yo tengo que abrir un archivo, abro el inodo, busco primero a ver si tengo permiso de edición o de escritura o de lectura solamente, y luego busco esos sectores, bloques de disco, para saber a dónde tengo que ir a buscar el contenido. Todo eso hace el sistema operativo cada vez que yo abro un archivo. Gracias por la pregunta, porque me había olvidado del tema de los bloques de direcciones. No sé por qué no lo puse ahí. Sí. Profe, entonces, o sea, como nos había explicado, el comando ls-i nos muestra el número de nodo, que Sí. es a dónde tenemos que ir a buscar los atributos, por así decirlo, Sí. y el ls-l nos muestra lo que está dentro del nodo. Exactamente, lo que está dentro del inodo, sí. El inodo. Sí, está bien que dijiste nodo, no es que sea incorrecto, pero le llamamos inodo. Ese es el nombre técnico. ¿Sí? Y cuando queremos leer el contenido del archivo, ya vamos a ver qué comandos usamos. Cuando queremos ver el contenido, no solamente abrimos el inodo para ver los atributos, sino que además tenemos que abrir los bloques que están direccionados allí. Tenemos varios campos que son bloques, que son direcciones de bloques directos que se les llaman, y después tenemos bloques indirectos. Todo eso lo van a ver cuando ven la implementación del sistema de archivos. Eso lo van a ver quizás en la clase que viene. Por eso no quiero ahondar mucho más sobre inodo, porque lo van a ver en la teoría. Pero sí sepan que ese inodo va a contener mucha información, y todo el tiempo que yo abra un archivo voy a tener que mantener direccionado ese inodo y guardar los cambios que se realicen en el inodo. Bien, vamos a avanzar un poquito a redireccionamiento. Cuando hablamos de redireccionamiento, nosotros lo mencionamos cuando usamos el comando cat. ¿Se acuerdan hace un par de clases? Y acá tenemos el ejemplo. El comando cat, el signo mayor significa redireccionamiento, nos permitía crear un archivo tipeando desde el comando, desde la línea de comandos. Bien, para que entendamos un poquito esto, hay tres archivos. El archivo stdin, que está representado por la entrada estándar 0, o por el archivo 0, el stdout por el archivo 1, y el stdr por el... no, perdón, no son archivos, son números de referencia. 2. 0, 1 y 2. Ya les voy a explicar cómo vamos a usar esos 0, 1 y 2 más adelante. Pero bueno, el archivo estándar in, estándar out y estándar r. Significa que cuando nosotros estamos escribiendo por teclado, el sistema operativo guarda en este archivo stdin todo lo que nosotros tecleamos. Vamos a un ejemplo. Yo escribo el comando clear, ¿sí? Todo esto que voy a escribir, la C, la L, la E, la A y la R, la va almacenando el archivo stdin. Y ese archivo stdin envía al intérprete de comandos, al shell, las letras que combinan este comando para que los ejecute. Cuando el comando es ejecutado, supongamos que en este caso es limpiar la pantalla, me devuelve una pantalla limpia. Si yo ejecuto ls, ese ls se guarda en el archivo stdin. Cuando se ejecuta, guarda la devolución de ese comando en el archivo stdout,
y ese tdout se visualiza en la pantalla. ¿Mm? O sea que yo, para ingresar, utilizo un archivo, que lo usa el sistema operativo, no yo, y para devolver una salida también se devuelve por ese tdout. Cuando nosotros hicimos este comando ls mayor, nuevo, tengo nuevo, yo tengo. Déjenme que voy a empezar a borrar algunos archivos. Ya sabemos cómo borrar archivos, ¿no es cierto? rm, nuevo, tarea, archi, rm, archi 0. Quiero borrar archivos para que desaparezcan un poco. rm, camino. Ay, perdón. Ajá. Le debo haber cambiado los permisos. Bueno, ahora ya, archivo, txt. rm, archivo, y archivo.txt. Ahora sí puedo crear archivo. Pantalla. Si yo hago un ls mayor archivo, y estoy dejando espacios para que se lea claramente, nada más porque no necesito dejar espacios entre un comando y el nombre del archivo si utilizo redireccionamiento, ¿sí? Cuando yo utilizo redireccionamiento, significa que con este símbolo mayor le voy a enviar la salida que me muestra este comando ls, y se lo voy a dar como entrada al nombre de archivo, en este caso que se llama archivo. Significa que ls se va a ejecutar, me lo toma el stdin, lo toma al ls, se lo manda al shell para que lo ejecute. Cuando el shell ejecuta, ese ls manda la lista del directorio de conexión, que es lo que estoy pidiéndole acá. Esa lista del directorio de conexión va por el archivo stdout, pero ya no se visualiza por pantalla, sino que directamente lo envía a un nombre de archivo. Por eso es que cuando yo hago redireccionamiento de un comando hacia un archivo, esa salida que debería salir por pantalla no se visualiza porque va enviada directamente al nombre de archivo que yo coloco. Acabo de crear este archivo y voy a mostrar con el comando cat sin direccionamiento, muestro solamente el contenido. Y fíjense, es el listado del directorio actual. Me incluye el archivo que acabo de crear también. ¿Sí? Eso sería redireccionar la salida de pantalla hacia un archivo. Sería comando mayor archivo. Comando, bueno. Cualquier cosa la profe te escribe. Sandra, preguntan en el chat si lo recordás para qué servía cat. Bien. El comando cat me permite hacer varias cosas. El comando cat, cuando lo uso con redireccionamiento, me crea un archivo. Si yo pongo así, si yo lo coloco así, cat mayor y el nombre de un archivo, le vamos a poner archi porque creo que archivo ya lo había creado. Y espérenme que le pongo archi. Fíjense que me genera una línea en blanco para escribir. ¿Sí? Si yo pongo Sandra, Diana, voy dando enter acá, Allende, todo con minúscula. Le doy enter, escribo números, escribo letras, sigo poniendo enter. Estoy generando un archivo de texto.
y solamente me permite guardarlo como archivo cuando le pongo control D. Con control D ese archivo quedó guardado. Ahora, el mismo cat se utiliza para visualizar el contenido de un archivo, pero sin el redireccionamiento. Perdón. Si yo pongo archivo, voy a mostrar el anterior. Fíjense, ¿sí? Si yo pongo archi, muestro el que acabo de crear recién. Sandra Liliana Allende. O sea que cat sirve para distintas funciones de acuerdo a cómo lo utilizo. Cuando lo utilizo como comando suelto, así solo, cat, muestra el contenido de un archivo de texto. Cuando lo utilizo con redireccionamiento, que sería en este caso, con el mayor, me permite crear desde el teclado, y eso es justamente lo que hace el archivo stdin. Yo estoy creando con cat el archivo archi, y cat, cada vez que yo ejecuto, fíjense que yo pongo de nuevo cat, voy a poner otra forma, así ya también vemos el otro ejemplo. Voy a poner doble direccionamiento, y me va a permitir seguir escribiendo texto. Vamos a poner Juliana, María, no me acuerdo el segundo nombre tuyo, Juliana, o tenés uno solo. Es María. ¡Le pegué! Bueno, Juliana Sí. María y Notreni. Sigo escribiendo otra vez texto, y pongo control D. ¿Qué estoy haciendo acá? Cuando estoy escribiendo estos textos, le estoy mandando al archivo stdin información, que el archivo stdin lo está recibiendo desde el teclado y luego se lo va a enviar al archivo archi, ¿sí? Con la salvedad de que cuando pongo el doble mayor, lo que hace es agregar, voy a poner control D para grabarlo, agregar ese contenido al archivo archi. Es decir, que deja lo que estaba previamente, ahora lo voy a mostrar, y deja Sandra Liliana Allende, las letras que escribí, el nombre de Juliana, los números que escribí. Siempre que yo use doble direccionamiento, como en este caso 2 signos mayor, agrega contenido a un archivo y deja el contenido previo. Si yo vuelvo a hacer esta ejecución y le dejo un solo signo mayor, fíjense lo que va a pasar. El archivo ya existe, me permite escribir. Control D. Y ahora pongo cat para visualizar y que me muestre solamente lo último que escribí. Porque en este caso pisa el nuevo contenido el contenido viejo con el nuevo contenido. Y en el caso anterior, que sería este, agrega al contenido anterior lo nuevo que estoy escribiendo. Entonces tengan presente eso en el tema de redireccionamiento. Profe, una Ahí, consulta. Pino, sí, disculpa, Emilia, dame un segundo. Pino quedó, digamos, con lo que explicó la profe, te quedó claro porque preguntaba. Dice, ¿el contenido se sigue guardando en stdin? Preguntaba si haces... No, el stdin solamente redireccionamiento. guarda lo último escrito en el prompt. Cada vez que yo ejecuto un comando, se guarda en stdin. La próxima vez que escribo, pisa lo anterior. Es decir, que no es un archivo que contenga el historial de comando. El historial de comando se guarda en otro archivo. Pero el stdin guarda solamente el último comando escrito, el actual, digamos, el que estoy escribiendo en este momento. El stdout muestra la salida de un comando de ese momento. Y después es digamos, sobreescrito con el último. Siempre guarda el último comando escrito o el último comando visualizado.
Y ese TDR guarda la salida de error del último comando. Si hubo error, guarda algo. Si no hubo error, no guarda nada. Entonces, este comando de error, por ahí nos visualiza algo, si es que queremos que nos visualice, y si no, te podemos darle, más adelante vamos a ver, la orden de que no me lo muestre. Ya vamos a ver ese tema, pero para que sepan que son estos 3 archivos los que va manejando el shell para poder recibir los comandos y visualizarlos por pantalla. ¿Cuál fue la pregunta que Sí, querías? Emilio Sí. iba a preguntar algo. Sí, no sé si será mi Ubuntu, pero cuando aprieto Control D no se me graba, me sigue funcionando el tema en el CAT. No lo puedo guardar, digamos. Cuando escribís control D no se graba. No se graba. ¿Será Pero va algún...? con el control derecho, del teclado. Sí, a ver. No, con el derecho no pasa nada y con el Control G, con el otro tampoco. No tengo Control derecho, ahora que me fijo no. En la notebook no Ah, tengo. Yo uso el control izquierdo. Claro, yo estoy con el Control Escúchame. izquierdo. sí, pero por Sí, los dudas. espera un cachito. Primero, cat mayor 2x, le voy a llamar a este archivo, pongo enter, escribo algo. Si yo no bajo de renglón, puede que no te lo grabe, ¿eh? No, sí, bajé, estoy como 5 renglones abajo. Ah, y no te funciona el control. No. ¿Te da algún tipo de error? No, ninguno, ni siquiera no reaccione como si no estuviera configurado. La primera vez que me dicen algo así. Sí. ¿Tiene que ver algo con tu teclado? No sé si, no sé la verdad, no tengo idea. Bueno, tendríamos que ver, cuando termine la clase, Emilio, Sí, después vamos a compartir la pantalla para solucionarlo. ¿Ah? ok. Quizás en el transcurso de la clase lo soluciones. Bueno. Control C, ¿sí? Aborta la ejecución de ese comando, por lo tanto deja sin efecto lo que hice. A mí me ofrece cambiar una ventana en VirtualBox con Control C. Pero ¿estás con A la ver, máquina virtual abierta? sí, estoy con VirtualBox y con el Ubuntu de la máquina corriendo. Me dice que la tecla de anfitrión es Control. Ah, espera, puede ser que él todavía no... Por eso te decía que probaras con el control derecho por las dudas a ver Es si te que no estaba tengo control molestando. derecho. ¿Estás seguro? Mirá que yo Sí, también tengo un notebook y tengo el control derecho no, a también. mí me sorprendió que no tengo en esta. Sí, le mando Ah, fotos si quiere el teclado, no, no no, tiene. no. No, No pero hace sería falta. bueno que nos muestre el teclado para ver qué tipo de teclado es. En todo caso, eso podés hacer. Eh, bueno, ya lo vemos para no perder tiempo ahora en la clase. Sí, siga nomás. Sí, gracias. Me perdí ahora dónde estábamos. Con el CAT. Ah, me pidieron que viera el tema de CAT. Bueno, entonces, direccionamiento, reconocer estos 3 archivos, saber que el signo mayor crea un archivo con el contenido del comando previo, pero pisa, si el archivo ya existe, pisa el contenido anterior, y si el archivo no existe, lo crea. Si yo pongo doble mayor, agrega contenido a un archivo que ya existe, pero si no existe el archivo, lo crea también. ¿Mm? Bien, más comandos. Vamos a ver estos 4 comanditos: more, hid, tail y less. More y less son 2 comandos que me permiten visualizar el contenido del archivo, así como hacíamos con cat recién, ¿sí? Cat, archivo, fíjense que me muestra la lista del ls que yo hice, ¿sí? Yo vuelvo con el cursor para atrás para mirar lo que escribe. Si yo utilizo el comando more, archivo, muestra exactamente lo mismo, con la diferencia de que me pagina cada cierto intervalo de tiempo, de cantidad de páginas para poder mostrar todo. Yo muestro una parte, perdón, se me fue. Vuelvo a ejecutarlo para que... Leer.
teclear, pongo more, archivo, y fíjense que me muestra hasta una parte. Y me dice, hay un 72, esto es un 72%, pero hay más. Fíjense que me muestra hasta PDF. Si yo tecleo o aprieto la tecla de barra espaciadora, la grande, me termina de mostrar el resto. Llegó hasta acá para mostrarme y luego me mostró el resto. Con More lo que hace es mostrarme parcialmente y me pagina lo que entra en la pantalla y lo que no entra me lo deja para una segunda opción. Cuando pongo el cat me muestra todo y llega hasta el final del archivo. Si el archivo fuera mucho más grande, lo voy a ver a esto, ls-l, tengo archivos, bueno, chat no puedo usar, tengo un archivo que... ¿Sí? Acá junté dos archivos y me está mostrando una parte, con la barra espaciadora me muestra el resto. El comando more tiene varias opciones, pero una de las más comunes es more menos, y acá poner un número de la cantidad de líneas que yo quiero mostrar por página. More pagina un archivo. Si yo le pongo 10 líneas, more menos 10 archi, me va a mostrar 10 líneas del archivo archi y va a frenar. Ah, el archivo tenía poquito. Vamos a buscar otro. Era juntos. Juntos. Muestra 10 líneas. Y fíjense que queda más. Barra espaciadora, otras 10 líneas. Barra espaciadora, otras 10 líneas. Barra espaciadora, otras 10. Y así va de a 10 en 10, de acuerdo al número que yo le ponga. Si yo le pongo 20, me va a mostrar 20 líneas. Y me va a hacer un escaneo del archivo en 3 partes nada más. Recién usé 6 veces y ahora usé solamente 3. ¿Por qué? Porque le dupliqué la cantidad de líneas que va mostrando. Eso es paginar con more. Muestra y pagina. Si yo no le pongo ningún número a more, me toma por defecto 23 líneas, creo que son las por defecto de las que entran en la página, en la pantalla. ¿Sí? Bien. El otro comando que funciona similar a more es el comando less. Less no hace falta colocar líneas porque me muestra las primeras cantidades de líneas que serían las 23 de que entran en la página, pero yo puedo con los cursores arriba y abajo moverme. Y ahora no estoy pudiendo. No puedo moverme para arriba. ¿Me muevo para abajo? Ahí está, perdón. Sí me estoy moviendo. Perdón. Bueno, no me sube más porque está todo mostrado allí. Pero puedo ir bajando de a una las líneas y mostrar todo el archivo. Sería lo mismo que more, nada más que puedo manejarlo línea por línea y no por página. Salgo de aquí con la letra Q. Y luego vamos a ver otros dos comandos que son los que aparecen aquí. El comando head y el comando tail. Head significa cabecera en este caso, y el comando tail significa cola. Todo siempre está asociado a palabras en inglés, ¿no? Head muestra el número de líneas con el que comienza ese archivo y tail muestra las últimas líneas de un archivo. Por lo tanto, si buscamos el archivo juntos, voy a poner head menos 6 puntos y me va a mostrar las primeras 6 líneas. Si yo pongo tail menos 6 de puntos, me muestra las 6 últimas. Fíjense, yo quiero mostrar
estas dos líneas. Imagínense que yo quiero mostrar esas dos líneas. Combinando estos archivos, podría... Ah, no, pero no puedo ver todavía. No, olvídense, todavía no pueden ver eso. Entonces yo puedo separar las primeras o las últimas. Por defecto, tail me muestra 10. Si yo no le pongo nada, me muestra 10. Y lo mismo head. Las 10 primeras. ¿Sí? Si yo no escribo ningún número, el número es 10 por defecto. Entonces, more muestra un archivo en forma paginada, less muestra un archivo completo y se usan las flechas de dirección. Head y tail muestran las n primeras líneas y tail las n últimas líneas de un archivo. Tengo que colocar el nombre del archivo siempre para poder saber qué es lo que estoy visualizando. Vamos a cp y mb, dos comandos muy interesantes. El comando cp significa copiar un archivo y el comando mb significa mover o renombrar. Fíjense qué interesante esto de mueve o renombra. Ya vamos a entrar a mb. Primero vamos a empezar con el comando cp. El comando cp, que significa copiar, lo que hace es, me genera un archivo con el mismo contenido. Veamos que tenía archi, ¿no? Cat, archi. Tenía las X y las D. Entonces, yo voy a hacer una copia de archi. Voy a poner cp archi, que es origen, o sea, el archivo que voy a copiar. Y a continuación voy a poner el archivo que voy a generar nuevo. Le voy a poner archi2. Entonces, ¿dónde estoy copiando este archivo? En el directorio en el que se o sea, en el directorio base. ¿Qué sería? ¿Cómo se llama? Directorio de raíz. trabajo, home. Directorio de trabajo. No se olviden de eso. Estoy en el directorio de trabajo. Que dicho sea de paso, también es el directorio de conexión. Pero no importa si ustedes lo sabían o no, porque no saben dónde yo estaba posicionada. Pero sí es el directorio de trabajo. ¿Por qué? Porque es donde estoy trabajando. ¿Está? Yo puedo copiar un archivo en otro directorio también, ¿sí? Fíjense, acá lo acabo de copiar. Pongo cat archi2. ¿Sí? Y debería mostrar lo mismo que archi. ¿Está? Muestro esto. Es lo mismo que esto. Bien, yo hice una copia. Cuando yo copio un archivo, yo tengo el mismo contenido. Pero veamos en el tema de los inodos. ls-i. Archi tiene un número de inodo, que es el 788985, y archi2 tiene un número de inodo que es 799804. O sea que son dos inodos diferentes. ¿Por qué? Porque son dos archivos diferentes físicamente. Físicamente cada uno tiene su inodo. En el disco deben estar ubicados en distintos lugares. La única característica que tienen en común es que el contenido de texto que tienen es el mismo. Pero son dos archivos diferentes, que el sistema operativo los trata como si fueran dos archivos diferentes. ¿Está? Tienen nombre diferente e inodo diferente. Bien. El comando, veamos el permiso. ¿Y por qué figura que Archi está en documentos y Archi2 dice eje 1? No, perdón, ¿sabes por qué? Este listado que me está mostrando, yo lo hice con el ls-i solito. Y me muestra en 4 columnas. 1, 2, 3 y 4 columnas.
Ah, Son 4 columnas, ¿ves? Esta es una, esta es otra columna, claro, claro. esta es otra, ¿sí? Ahora, hay una forma de mostrarlo en listado, creo que es con el 1 con el 1 al lado, si no me equivoco. Ahí está, ¿ven? Si yo le pongo el Ah, listo. 1, me muestra de a uno los nombres, con el inodo. Vamos a... Epa, se me fue. Acá. Ay, estoy demasiado rápido. Ahí está. Aquí está. Archi y Archi 2. ¿Sí? Cuando quieren hacer un listado así de que esté solito y que no lo haga todo el bloque completo, le ponen un 1. El número 1 lo que hace es un archivo por renglón. Bueno, entonces ven que los inodos son los mismos que dije recién, nada más que acá los diferenciamos bien claros. Están todos estos archivos que muestro acá, están todos en el directorio de conexión. Si yo pongo pwd, estoy en Sandy. Y si hago un ls menos i1 o 1i, me va a mostrar todo lo que contiene este directorio. Bien, entonces ya sabemos que creamos el directorio archi2 como copia de archi1. Cat archi2 y cat archi sol. Son lo mismo. Ahora veamos ls menos l, y yo puedo hacer un ls menos l, ¿cómo se diría? Selectivo. Yo pongo archi y pongo archi2. Es decir, que me muestre solo de esos dos archivos y no que me muestre todo. Fíjense que está bueno esto de poder seleccionar qué es lo que me va a mostrar solamente de esos dos archivos para que no se me mezcle toda la información, nada más que por eso. Y tengo acá archivo regular, rw-rw-r, 1, Sandy 43. Fíjense que lo único que se diferencia uno del otro, aparte del nombre, es la fecha de creación, mejor dicho, el horario, porque en este caso los creé a los dos en el mismo día. ¿Está? El tamaño es el mismo, ¿por qué? Porque contienen la misma información. El usuario es el mismo y los enlaces y los permisos son los mismos. ¿Por qué? Porque los archivos fueron creados por el mismo usuario. Si yo, por ejemplo, tuviera un archivo creado, vamos a ver, ls-l, acá. Ah, no, pero el shop no lo puedo copiar. Son todos creados por mí. Bueno, eso lo vamos a ver otro día entonces. Si nosotros hubiéramos tenido otro usuario dueño de este archivo y hubiéramos tenido permisos para crearlo, cuando nosotros lo copiamos, ya cambian los usuarios porque sería el que lo creó el nombre que aparecería acá. No aparecería en la copia el nombre de quien lo creó, sino en la copia aparecería quien hizo la copia. ¿Está? Esos dueños de archivos son quienes crean el archivo. En una copia, el creador de la copia es el que acaba de hacer el comando cp, no el que lo hizo originalmente al archivo. Volviendo al cp, yo acabo de crear esos dos archivos, ¿sí? ls archi y archi2. Yo puedo hacerle cambio de nombre a cualquiera de ellos. Por ejemplo, mb archi, ya no se va a llamar archi, ya le voy a llamar no, perdón, archi2 le voy a llamar copia. Así. Al archi2 le voy a llamar copia. MB cambia el nombre del archivo. Fíjense que teníamos el inodo
Subimos un poquito para revisarlo. ¿Cuál era el binodo que teníamos de este archivo? Ay, no lo tengo acá. Acá. Archi2 tiene el inodo 799804. ¿Sí? Voy a hacer el listado del inodo. Menos I. De ls menos I. De esos dos. Ah, porque no existe, ¿no? Claro, no existe, perdón, qué tonto. (799804) y ya se llama de otra forma. Lo único que hice fue tomar en el inodo y reemplazar el nombre por el nuevo nombre. Pero el inodo no cambió, porque es el mismo archivo cuando yo trabajo con MB. Cuando hago una copia, estoy generando un nuevo archivo con un nuevo inodo. Cuando cambio nombre, tomo ese archivo viejo, que se llamaba archi2, y en el directorio donde estaba ese archivo, cambio el nombre al inodo que ya lo tenía asociado. ¿Se entiende? Vamos acá. ¿Se acuerdan de esto? Yo acá tenía un inodo y acá el nombre del archivo. Y así toda una lista de inodos y nombres de archivos. Inodos y nombres de archivos. Cuando hago un MB, reemplazo este nombre de archivo por otro. En el mismo directorio. Si yo al nombre del archivo lo cambio por otro directorio, es decir, hago un cambio que este archivo no quede acá, sino que lo voy a cambiar de lugar, estoy cambiando toda esa estructura del directorio a otro directorio directamente. Por ejemplo, tengo un archivo ls -l, tengo directorio trabajo, por ejemplo. A ver qué contiene. Su directorio. ls subdir subdir 1. Ah, perdón. Trabajo, subir. ¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué. Me faltó esto. Ah, solamente tiene un archivo. Bien. A ver si me siguen. Yo estoy en el directorio pwd, en el directorio home Sandy. Dentro de Sandy, si yo hago un listado de los directorios, tengo un directorio que se llama trabajo. Dentro de ese directorio de trabajo, tengo un subdirectorio, dos subdirectorios que se llaman subdir 1 y subdir 2. Y dentro de subdir 1 tengo un archivo que se llama datos. Por lo tanto, voy a ir a hacer un ls -l de punto barra trabajo barra subdir 1. Y ahí me va a mostrar lo que contiene. ¿Por qué puse punto barra? ¿Por qué les parece que puse? Es una ruta relativa. Porque es una ruta relativa. ¿Qué está indicando esa ruta relativa? Que nos estamos moviendo dentro de un directorio en específico. Específico y dentro del directorio en que estoy. Es decir, a partir de donde yo estoy, voy a entrar al subdirectorio trabajo y dentro de trabajo voy a entrar a subdirectorio 1. Y en ese subdirectorio voy a hacer un ls -l. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Casualidad que tengo un solo archivo.
que se llama datos. Yo puedo mover ese archivo datos, mb.barra trabajo barra subdir 1 barra datos y ponerlo con el mismo nombre, pero en el subdirectorio de conexión, es decir, punto barra datos. Eso significa mover, usar el mismo nombre, pero cambiarlo de directorio. ¿A dónde va a ir a parar ese directorio datos, ese archivo datos? Si yo ejecuto este comando. Directorio de trabajo. En el directorio de trabajo. No. Si yo ya estoy posicionada en el directorio subdir 1. Vuelvo para atrás. Ahí por el chat te están poniendo directorio actual barra datos. O sea, Bien, uno debajo, pregunta. O sea, ¿uno debajo de qué? ¿De será de barra datos? No sé qué ¿no? pregunta. Pero primero, PWD, ¿dónde estoy yo? Siempre, para saber a dónde estoy posicionada, PWD. Yo estoy en Sandy. ¿Qué es el home? Muy bien, Santiago. Eso quería que dijeran. Yo nunca me moví de mi directorio de home. ¿Sí? Yo lo que hacía es estar poniendo el directorio, el camino completo. Entonces, si yo pongo MB, trabajo, subdir 1, barra, datos, y pongo punto barra, significa que datos lo voy a poner en el directorio donde estoy posicionada, en Sandy. Y va a quedar al mismo nivel que el subdirectorio trabajo. Van a ser En este caso, a pregunta de lo que había puesto Pino, también es el directorio actual, el de conexión, ¿no? Claro, en este caso sí. Pero como no sabíamos dónde si ustedes no sabían a dónde yo estaba posicionada, tienen que poner PWD. Que está bien, el directorio actual, llámenle de directorio de trabajo, ¿sí? Porque tenemos esos nombres técnicos que son Home Directory y Work Directory. Directorio de trabajo, directorio de conexión. Bien, vuelvo a MB. Si yo ejecuto MB, estoy moviendo este directorio, que está dependiendo de un directorio subdir y dependiendo de un directorio trabajo, o sea que está en una lista de directorios, y lo que estoy diciéndole es que lo cambie de directorio y lo mande al directorio Sandy. Cuando le doy Enter, si yo vuelvo a ejecutar el comando anterior que ya había hecho una lista, fíjense acá, ls-l barra trabajo barra subdir, le pongo Enter, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo sacó de esa lista de directorio y lo pasó a otro. Vuelvo acá a la filmina. Acá yo tenía una lista que decía barra home, barra Sandy, barra trabajo, barra subdir, y aparecía ese archivos datos. Al dejar ese inodo, pero ponerle otro camino, se fue a otro directorio. Y el inodo quedó igual. El inodo no se modificó. Lo que pasó fue que dentro del inodo, fuera del inodo, le hice esa estructura de lista y donde dije, ya no está más en este directorio, está en otro. Así funciona el MB. Lo mismo si yo cambio de nombre, que fue cuando hice anteriormente, perdón, se me fue acá, por acá. No, acá no, más arriba. El archi2 le puse archi1, archi2, se copia. No, lo vamos a hacer de nuevo. Creo que el archi2 es el que nombraste, no lo tenés más, me parece. Sí, tenés razón. Bien, pero lo vamos a hacer de nuevo. Elegimos cualquier otro
ls menos L, para ver qué tengo. Por ejemplo, el archivo tarea, mb, tarea, y le voy a poner tarea 2. Lo que estoy haciendo ahí es, en el listado de mi directorio, solamente le cambio el nombre del archivo. No lo muevo de lugar. Porque en realidad, el MB lo que está trabajando es sobre la lista de directorio, sobre esa estructura que se llama directorio. Perdón. Ahí está. Acá está, tarea 2. Ya no está más tarea, ahora aparece tarea 2. Cuando nosotros trabajamos aquí, esta lista de directorios tiene todos los nombres de los archivos con todos sus inodos. Cuando yo hago un MB, reemplaza ese nombre por el nuevo y queda el inodo igual, porque no toco el inodo, solamente toco el nombre. Si yo tengo la lista de directorios de un directorio específico y lo saco de este directorio y lo pongo en otro directorio, lo que hago es cambiar ese nombre, eliminarlo de esta lista y ponerlo en otra lista, pero siempre lo muevo con inodo incluido. Por eso el inodo nunca cambia cuando yo hago un MB. ¿Sí? El MB mueve o renombra, pero no cambia inodo. Bien, eso lo tienen que revisar. Es muy sencillo saber qué hace el copy, qué hace el MB, pero interiorizarlo de qué es lo que hace el sistema operativo para hacer esa copia, esa es la parte más complicada. Bien, el comando MB puede mover o desplazar un conjunto de archivos de un directorio a otro, es decir, puedo poner varios archivos para mover o renombrar, no necesariamente lo tengo que hacer de uno. Esa es una aclaración también que les hago. ¿Preguntas? ¿Algo que hayan probado ustedes en su máquina y que tengan dudas de evacuar ahora? Profe, Sí. yo tenía una duda. ¿Qué hacía cuando los comandos le poníamos el 1? Que lo había explicado hace un rato. Ah, bien, ese es para el LS. LS. ¿Qué pasó? Acá se me fue la pantalla. Creo que el scroll de al lado, Sandra, del que tocaste. Espera que se me está yendo el... No, mira, anda al de al lado, al otro, al que tenés a la derecha. Ah, ahí está. Ay, pero se me fue. No, a ver, volvé. No, mira, ¿sabes qué me el de la falla? máquina No, voy a sacar virtual, voy a sacar el mouse, porque me está fallando siempre con el mouse, ¿vos sabes? Cuando yo uso el mouse de la máquina no hay problema, y cuando uso el mouse del que enchufo. Pero mira, para que no tengas problema, anda al scroll de la máquina virtual, no de la terminal. Mira, más a la derecha, un poquito más a la derecha, a la derecha. Ah, acá. Ese scroll. Sí, pero Ahí está. se me muevo algo y se me va solo. Es como que, ¿ves? Se me va solo. Ahí está. LS menos L. Bien, LS menos L me muestra un archivo por renglón. Pero, por ejemplo, cuando yo utilizo ls, esperen que limpie ahora. Yo no estoy viendo nada acá. Nosotros tampoco. Ah, bien, entonces no soy yo. Seguimos viendo un listado. Se me va la... Ahí está. Limpio pantalla. Otra vez. Ay, se me ha ampliado. Esperen. Déjenme un segundo. Minimizar la Sí, eso es lo que terminal. quiero hacer, la terminal. Voy a minimizarla porque
Sí. A ver ahí. No. Espero que termines eso y habilito el cuestionario, ¿o querés que mientras lo vaya habilitando, Sandra? No, espérame un segundito. Bueno, Ahí está, a ver así. Comparto pantalla y después ya les habilitas el cuestionario. Bien, LS. Oh. LS menos I me muestra los inodos. Menos I. Cuando yo no le pongo ningún otro carácter que solamente me muestre, por defecto me muestra todos los renglones ocupados por caracteres. Es decir, inodo, nombre de archivo, inodo, nombre de archivo, inodo, nombre de archivo. ¿Ven el mouse, no? Sí, Y sí. para lograr que este comando me lo muestre un archivo con un inodo solamente, coloco ls menos i y el 1 que hace un listado de 1 por renglón. Hace el mismo listado, nada más que mostrado uno debajo de otro. ¿Eso era lo que vos preguntabas? Sí, No sé profe. si era Julieta. Perdón, Gracias. Julieta es Florencia. Ustedes no se enojen si yo les cambio los nombres. Habilitale el cuestionario, Juli. No se enojen Bueno. si yo les cambio el nombre, porque yo a todo el mundo le cambio el nombre. No sé por qué confundo. ¿Cómo será que a Germán y a Damián les digo Damián a uno y Germán al otro? Y son mis ayudantes. dame un segundo que... Ahí está. Bien. Traten de tener la máquina virtual abierta, perdón, la VA abierta cuando estemos por terminar la clase para poder hacer el cuestionario, ¿no? Y después quédate un ratitito, Emilio, a ver si pudiste. Sí, sí, cuando... Ahí... Perdón. Hable, profe. No, que fíjense si ahí lo ven, Checo, porque yo lo veo en gris, pero no me da la opción de mostrarlo no, como que ya está visible. no, está en gris porque está restringido, le pusiste restricción, pero Ah, bien, pero es solo para el 2K1, así que... claro, sí, pero no hace falta, Juli, porque A mí me aparece y me da la opción de hacerlo. La sí, clase Bueno. 5 manejo de archivos. Sí, 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 ese clase mismo. 5, clase 5, manejo de archivos, 11 de abril. A mí no me parece, en la web me parece. A ver, En cuestionarios Actualiza. prácticos sí, tenés que ir a esa ahí está. parte. Ahí refresqué y apareció. Bueno. Te decía que la restricción ya está puesta arriba, en la pestaña, Bien. Bueno. supuestamente. Eso es lo que dijo Cecilia.